Vamos a hablar acerca de cómo trasladar datos de reportes de Revit a Microsoft Excel. Revit puede generar mucha información numérica útil, agruparla, hasta hacer algunas operaciones matemáticas básicas, pero en muchas ocasiones ocupamos ir más allá. Ocupamos generar reportes con formato, estudios estadísticos o simplemente incorporar las cifras a documentos de Word. Con algo tan simple como trasladar cifras a Word, ya excedimos los límites de lo que puede hacer Revit automáticamente. Pero sí existe forma de hacerlo, y es bastante simple. Nada más tenemos que saber algunos detalles y tenerlos en cuenta. La herramienta externa por excelencia para procesar datos de Revit es Microsoft Excel. Excel usa formato de columnas similar a Revit y nos da todas las funciones matemáticas imaginables. Además, podemos trasladar nuestra información procesada a Word o PowerPoint directamente. Digamos que tenemos un reporte en Revit que queremos pasar a Excel. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué información ocupamos en Excel. Podríamos exportar absolutamente todos los datos que nos suministra Revit y Excel felizmente los aceptará, pero si el 90% de eso es información irrelevante, no hay motivo para incluirlo. Recuerden que en Excel cada columna nueva es una nueva posibilidad de error, una nueva posibilidad de equivocar una fórmula, una nueva posibilidad de leer mal, etc. Así que tratemos de limitar la información en el reporte de Revit a solo lo que ocupamos procesar. El siguiente paso es pasar todos los datos a un formato entendible, tanto para nosotros como para Excel. En un reporte de tuberías de un edificio podemos tener kilómetros de tubería, y en nuestro reporte vamos a obtener un lindo número de 7 dígitos, porque todo está en milímetros. ¿Qué ganamos con tener esa medida en milímetros? Pues no mucho. Más bien, al tener que dividir todo entre 1000 para convertir a metros, existe la posibilidad de que nos equivoquemos en la operación o leamos mal el número. Así que tenemos que usar unidades razonables. Si en la ferretería el tubo lo venden por metro, vamos a reportar en metros. Si la pintura la medimos en metros cuadrados, vamos a reportar en metros cuadrados. Eso es tan fácil como programar las unidades de cada columna en nuestro reporte. Vamos a hacer clic sobre la columna en cuestión, buscamos en el menú superior este menú verde que dice Modify Schedule y presionamos este botón que dice Format Unit. Típicamente los reportes se limitan a los formatos básicos que le hayamos definido a Revit al configurar el proyecto. Esos los quitamos quitando este check de acá y a partir de ese momento ya tenemos total libertad para configurar nuestras unidades. En unidades puedo elegir la que mejor me convenga, por ejemplo aquí pies cuadrados, pulgadas cuadradas, voy a dejar metros cuadrados, elijo una cantidad razonable de decimales. Si estoy trabajando con cantidades muy pequeñas, probablemente ocupe 2 o 3 decimales. Si estoy trabajando con números enteros, un decimal debería ser más que suficiente. Y finalmente, en este parámetro, no voy a colocar absolutamente nada. Puede que se lo encuentren con una unidad así. Lo que tienen que hacer es pasarlo a none. Esto porque recuerden que Excel no se lleva bien con cifras que tienen letras. Y el resto lo podemos dejar como está. Ninguna de estas opciones nos va a aportar mayor cosa. Y nuestro reporte ahora está expresando las cantidades con las unidades correctas, y es mucho más cómodo manejar la cifra que antes. El último paso que tenemos que hacer aquí, y generalmente es buena idea hacerlo, es colocarle la unidad al nombre de la columna. Esto porque muchas veces, cuando estamos modelando en Revit, vemos cantidades con las unidades de Revit. Vemos longitudes en milímetros, vemos áreas en metros cuadrados o en milímetros cuadrados, lo que corresponda. Y en los reportes, muchas veces reportamos con unidades diferentes. Si alguien está acostumbrado a ver longitudes en milímetros y de repente le tiramos un reporte Excel con longitudes en metros, puede que se confunda al leer los números. Así que siempre es bueno aquí agregar entre paréntesis la unidad que estamos utilizando. El último detalle que tenemos que configurar es el separador decimal. Windows utiliza un punto o una coma para separar los decimales. Depende de nuestro país y nuestra computadora. Vean cómo al escribir una cifra con decimales en Excel, en mi caso aparece un decimal con coma. Si yo escribo una cifra al lado, pero utilizo un punto decimal, vean lo que ocurre. Se alinea a la izquierda, indicando que Excel lo entiende como un texto. Si yo trato de hacer una operación matemática con estas dos cifras,
me va a generar un error. Los reportes en Revit tienen que utilizar el mismo separador decimal que usa Excel. De lo contrario va a ser un problema importar las cifras. En este aspecto tienen que tener mucho cuidado. Si mezclan separadores decimales van a tener problemas. Incluso pueden tener problemas graves de cantidades en exceso en sus reportes de Excel. Para configurar el separador decimal en Revit usamos el menú Manage. Seleccionamos esta opción que dice Project Units. Y acá abajo, donde dice Digit Grouping, vamos a seleccionar la opción que corresponda con nuestra computadora. Vean que tengo alternativas con punto como separador y alternativas con coma como separador. Selecciono la que requiera. En mi caso, es el punto para miles y la coma para decimales. Y con esto nuestro reporte ya tiene separador decimal correcto. Un detalle importante, vean como si yo tomo alguna cifra y la paso, por ejemplo, a milímetros cuadrados, aunque la cifra tenga miles, no aparece el separador de miles. Esto es porque en esta opción Format Unit no le activé la opción Digit Grouping. Entonces Revit no me va a agrupar miles. Si yo activo la opción, vean cómo ahora me aparece un separador de punto decimal en mis cifras. Pero cuando vamos a exportar Excel no queremos hacer eso, no queremos Digit Grouping, porque en ese montón de separadores podemos tener problemas a la hora de importar. En Excel queremos números continuos solo con el separador decimal, por lo que voy a dejar esta opción Digit Grouping desactivada. Ya con el reporte en el formato correcto, vamos a exportar. Revit no exporta Excel directamente, pero sí exporta a un formato intermedio que lee Excel. Lo primero que hacemos es, si no tenemos abierto nuestro reporte, abrimos nuestro reporte. Vamos a ir al menú principal, a esta opción que dice Export, y vamos a marcar esta opción que está aquí abajo escondida, que dice Reports. En Reports vamos a seleccionar Schedule y vamos a ponerle un nombre apropiado a nuestro reporte. Observen un detalle, Revit está colocando extensión y formato de texto a nuestro archivo. Eso es normal, no se preocupen, Revit no les va a exportar directamente Excel, les exporta este formato de texto delimitado. Presionamos Save. En este caso, a mí me gusta quitarle el título al reporte. Le voy a dejar esta segunda opción, que son los encabezados de columnas. Y le voy a quitar esta tercera opción, que lo que hace es exportar encabezados y líneas en blanco y demás, que en realidad no los ocupo. Estos dos delimitadores por el momento están bien, así que presiono OK. Y aquí tengo el reporte que acabo de exportar. Para abrir este reporte exportado, no pueden darle doble clic. Vean lo que pasa si le doy doble clic. Pues me aparece el bloc de notas y en realidad no me da ninguna información útil que pueda utilizar. En Excel también existe su técnica para abrir el reporte. Si yo trato de abrir directamente el archivo en Excel, voy a obtener esta ventana de conversión. Esta forma funciona si tienen paciencia y configuran los parámetros de conversión, pero hay una forma más fácil que les voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento de Excel en blanco. Luego vamos a buscar en el explorador de Windows nuestro archivo que corresponda al reporte exportado. Vamos a tomar este archivo y lo vamos a arrastrar del explorador hasta el Excel y ahí lo vamos a soltar. Vean que no hice doble clic, simplemente hice clic sobre el archivo, estoy sosteniendo el botón del mouse y lo arrastré. Y ahora voy a soltar el botón del mouse para soltar el archivo sobre Excel. Y enseguida Excel hace la conversión automáticamente y aparecen nuestros datos en pantalla. Si no les sirve este método, pues tendrán que usar el método anterior de abrir el archivo desde Open y configurar los parámetros de conversión. Pero en la mayoría de los casos, esta opción de arrastrar y soltar el archivo funciona bien. Ahora aquí nada más verificamos que nuestras cifras sean correctas y que no haya existido error de conversión. Comparamos los números de Excel con los números de Revit, observando cuidadosamente a dónde está el separador decimal y si todo coincide, estamos listos. Tenemos de esta forma nuestros datos trasladados a Excel y a partir de aquí podemos empezar a hacer las operaciones que ocupemos. Por ejemplo, si es el caso, podemos hacer una tabla pivote
que nos dé un desglose de tipos de materiales y tal vez sumatorias de áreas. Como pueden ver, es muy fácil exportar desde Revit hasta Excel y trabajar en Excel los números. Si una vez que exportaron no alteran los reportes dentro del Revit, todo el proceso de configuración de unidades que hicimos en este video no lo tendrán que hacer de nuevo. El resto de las veces, como es el mismo reporte, ya saben que sus datos van bien y simplemente hacen los pasos finales de exportar el archivo Excel y leerlo dentro de Excel.